Aristóteles decía que el hombre puede desarrollar tres formas de vida en su búsqueda de ser feliz. La primera de ellas está relacionada con la satisfacción de las necesidades básicas para vivir. En segundo lugar, le sigue la vida política, donde el hombre busca el honor y el reconocimiento de los demás. Y en tercer lugar, está la vida contemplativa, aquella que es fruto de la razón y la sabiduría para conducir nuestras vidas en armonía con los demás y con la naturaleza. Si nosotros miramos nuestro país, vamos a encontrar a un gran número de familias que viven luchando día a día para satisfacer sus necesidades básicas. Personas que tienen que salir a trabajar, a pesar de la pandemia, para tener los ingresos diarios que le dan de comer a sus hijos. Otros también tienen que salir a trabajar en aquellas empresas que hacen lo imposible por subsistir en medio de esta crisis económica para que en la semana, la quincena o fin de mes reciban su salario completo. Sin embargo, el desempleo se ha triplicado en lo que va del año. El subempleo y la informalidad se incrementa, al igual que la pobreza, y se estima que a fines del 2020, 1 de cada 3 peruanos estará en condición de pobreza porque sus ingresos no serán suficientes para cubrir su canasta familiar. Y a esta dura realidad tenemos que sumarle las urgencias médicas que muchas familias tienen que enfrentar cuando el nuevo coronavirus ingresa a sus humildes hogares. Desde la falta de recursos para acceder a una adecuada atención médica, a los medicamentos o incluso al oxígeno, hasta la impotencia y desesperación para cubrir los costos de un entierro digno para un ser querido que no solamente muere por el virus en su cuerpo, sino por la pobreza que padece hace años en un país que se vanagloria de sus indicadores económicos, pero que ha sido incapaz de construir las mínimas condiciones de seguridad humana para todos los peruanos. Y los que logran sobrevivir terminan endeudados, con sus bienes hipotecados, incluso sin trabajo. Muchos pequeños empresarios están cerrando sus negocios, rematando sus activos, y las deudas con los bancos o con terceros a intereses leoninos resultan impagables. Según un artículo recientemente publicado por Alejandro Narváez, cerca de 10 millones de peruanos tienen deudas con entidades financieras y muchas familias no podrán cumplir con ellas en las condiciones y plazos pactados, lo que dará lugar a la quiebra económica de las familias. Mientras esta crisis impacta en la mayoría de hogares peruanos, como señala Aristóteles, encontramos a los que llevan una vida política, desde autoridades locales y regionales incapaces de enfrentar con acierto esta pandemia, hasta los miserables que aprovechan de las arcas del Estado y de emergencia para beneficiarse indebidamente. Igual sucede en el Congreso, donde encontramos a políticos empeñados en ganarse el aplauso de las galerías y de sus grupos de interés, que generalmente traen detrás el lucro y la aspiración de llegar al poder como principales motivaciones, incluso a cuestas de la vida y la salud de los peruanos. Es decir, si la vida cotidiana es dura y será peor en los próximos meses, la vida política no nos da señales de esperanza. Dentro de 8 meses tendremos que elegir a los nuevos responsables de dirigir la política y no tenemos ni siquiera mediana claridad de una sola alternativa. Ni los partidos políticos actuales ni la sociedad civil han siquiera empezado la urgente tarea de construir verdaderas organizaciones con liderazgos auténticos cuya sincera vocación es el servicio al país. Como podemos ver, tenemos un país sumergido en una crisis económica, social y cultural, porque la crisis de valores que padecemos es producto de una mala educación que arrastramos hace años. Y además, enfrentamos una grave crisis política, es decir, no tenemos la posibilidad de elegir a un buen capitán que conduzca con integridad y templanza a este barco llamado Perú, que está atrapado en una tormenta perfecta. Sin embargo, no podemos perder la fe ni la esperanza, porque volviendo a Aristóteles, también hay muchos peruanos que llevan una vida contemplativa, producto de su inteligencia cultivada y por la integridad que emerge de sus propias virtudes y valores. El ángel del oxígeno, Mario Romero Pérez, es un claro ejemplo de aquellos hombres y mujeres que viven haciendo lo correcto, lo que consideran justo y noble a favor de los demás. Buenos ciudadanos que respetan las normas, que cultivan el valor de la familia y se conducen por su capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Y está claro que estas personas han decidido mantenerse alejados de la vida política por obvias razones. El ángel del oxígeno, por ejemplo, rechazó un reconocimiento que le fue ofrecido por el Congreso de la República. Por eso, en medio de esta crisis, no tenemos una alternativa distinta que acudir a ellos para decirles que les corresponde ahora salvar al Perú.
El Ejecutivo y el Legislativo deben entender que las actuales condiciones no garantizan la elección de verdaderos líderes con visión de país. Y si seguimos así, el 28 de julio próximo entregaremos el gobierno a los mismos responsables de esta tormenta, incluso a peores caudillos sedientos de poder. El actual presidente del Consejo de Ministros dijo que uno de sus compromisos es garantizar elecciones democráticas. Y esperemos que, de la mano con este Congreso, se generen realmente las condiciones para que los nuevos gobernantes resulten ser hombres y mujeres con sabiduría, con integridad y vocación de servicio, sin cuentas pendientes ante la justicia ni cuentas por pagar a determinados grupos de poder. Esto es Tiempos de Cambio. Por favor, compártelo.